Estamos el día de aquí. Buenos días al expositor, al ciudadano Ricardo Hernández Forcada, en esta su entrevista. Estamos el día de hoy aquí con la intención de dar cumplimiento a la base sexta de la convocatoria, que es en relación precisamente a la presentación de cada uno de los candidatos a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Agradecemos la presencia de las ONGs presentes y que además son parte del Comité Observador Ciudadano. Las bases son muy sencillas para el día de hoy. En el formato contaremos con su exposición por 15 minutos de su programa. Después habrá una ronda de preguntas de los diputados presentes, que en algún momento se incorporaron más compañeros diputados de la comisión. Y bueno, después otra vez su turno para dar respuesta a las preguntas que se le hayan hecho y finalmente su mensaje o conclusiones de su presentación. Pues con esto le damos la más cordial bienvenida y me acompaña inicialmente el diputado Jorge Romero Herrera. Gracias, adelante. Muy buenos días, distinguidas y distinguidos legisladores y legisladoras. Comparezco ante esta soberanía legislativa para presentar mi proyecto a fin de someterlo a su consideración para presidir la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal conforme a la convocatoria emitida por esta séptima legislatura. En primer lugar me presento, soy Ricardo Hernández Forcada, nací hace 46 años en esta ciudad en la que siempre he radicado, procedo de una familia capitalina, veracruzana y potosina. Comencé mi trabajo en derechos humanos como voluntario en una organización civil, Albergues de México, en 1993. Más tarde encabecé una organización, Acción Ciudadana por la Tolerancia, en el 98, y coordiné una campaña nacional de red de organizaciones civiles en el año 2000. Desde el año 2001 y hasta septiembre pasado, en que solicité licencia sin goce de sueldo para contender en este proceso, trabajé en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. He sido académico, activista y servidor público en derechos humanos los últimos 24 años de mi vida. Mi propuesta tiene como eje el ejercicio pleno de las atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. La función del ombudsperson no es confrontar a la sociedad ni golpear a la autoridad, sino ser, como dice la voz ombuds en sueco y noruego del siglo XIX, el mediador, quien concilie y acerque a la población con sus autoridades. Por ello, se privilegiará la mediación y la conciliación. Quisiera abordar, en primer lugar, una de las preocupaciones más señaladas por las organizaciones de la sociedad civil que dan seguimiento a este proceso. Se le ha identificado en redes sociales con la etiqueta "No más trato selectivo" en la CDHDF. Su planteamiento en lo sustantivo básicamente cuestiona que, a pesar de que la comisión local recibe unos 32,000 escritos de queja por año, de los cuales califica como constitutivos de presuntas violaciones 8,000 y consecuentemente abre los expedientes, solamente emite 15 recomendaciones anuales. Estas cifras se han mantenido relativamente estables los últimos 16 años. También señalan que el rezago había venido aumentado año con año, al grado que en el año 2015 hubo más expedientes en rezago que nuevos. Tras el señalamiento de las organizaciones civiles, en la comisión se dieron a la tarea de abatir este rezago, concluyendo expedientes señalando en la mayoría de los asuntos como motivo de conclusión la resolución durante el trámite o el no existir elementos que acrediten las violaciones. Sin embargo, no existen criterios claros, objetivos o normados o reglamentados para llegar a esas conclusiones. Más allá de este aspecto técnico, en esta preocupación lo más grave es la desatención de las víctimas, las cuales no saben qué esperar de una comisión en estas circunstancias. Al declinar hacer una investigación, se quedan sin la posibilidad de contar con un expediente que se pueda solicitar una vez concluido para ofrecerse como prueba en otros recursos de defensa. Lo más importante es la incertidumbre en términos de que la víctima reciba efectivamente una reparación del daño.
El caso de la tortura es emblemático. Se acredite o no, o se recalifique como lesiones, la víctima podría, si se hace la investigación pertinente, contar con pruebas, incluidas las periciales, para su defensa contra el abuso de la autoridad. Estas serán fundamentales, estos expedientes, ahora que la comisión, a partir de las nuevas facultades de la Constitución de la ciudad, contará con atribuciones para interponer juicios de restitución obligatoria de derechos humanos y juicios ante juzgados para la tutela de estos derechos. Una comisión de derechos humanos que no hace los señalamientos cuando se acreditan las violaciones no le sirve a nadie, ni a las víctimas ni a la autoridad. Una ciudad que ha mostrado los últimos 30 años una clara vocación en sus autoridades, en los 3 poderes y en los 2 órdenes de su gobierno, y en sus organismos autónomos de avanzar progresivamente en los derechos humanos, necesita de una comisión que ejerza a plenitud sus atribuciones para permitir identificar los problemas y encontrar las mejores soluciones a favor de las y los quejosos, en el espíritu de conciliación del Ombudsman que está previsto en su modelo de los principios de París que le dieron origen. Me comprometo, de ser elegido por ustedes en esta titularidad, a revisar la gestión de las quejas y propongo como parte de la solución la revisión de su reglamento para establecer plazos obligatorios para la calificación de las quejas, para la determinación de las mismas y para el seguimiento de las conciliaciones y las recomendaciones. Asimismo, establecer criterios claros para la calificación y la conclusión y, desde luego, fortalecer, mediante el servicio civil profesional de carrera, capacitar al personal en estas nuevas directrices. El trabajo de una comisión de derechos humanos debe atender los derechos de todas las personas, de las mayorías y de las minorías, de los derechos a la libre manifestación de las ideas, de los derechos de la seguridad de toda la ciudad, del derecho a la libre manifestación y los derechos a la movilidad, los derechos del indiciado y los derechos de las víctimas del delito, el de los defensores civiles y periodistas, el de las personas que tienen derecho a conocer la información que investigan y difunden estos profesionales. La reciente promulgación de la Constitución Política de la Ciudad de México, con su Carta de Derechos en los artículos 4 al 14, y que ordena la transformación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, conforme al artículo 48 de esta Constitución, nos da una nueva oportunidad para la refundación de esta institución que tiene 3 momentos fundamentales: su fundación, su autonomía y hoy la nueva configuración que tendrá a partir de la ley que derive de esta nueva Constitución el año próximo. Por ello, hago las siguientes propuestas. En primer lugar, fortalecer a la comisión en su carácter laico, no ideológico y apartidista, para que su único criterio de actuación sea el marco jurídico mexicano en la Constitución, los tratados internacionales firmados y ratificados por México, la legislación secundaria acorde a derechos humanos. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México debe ser un instrumento transparente e institucional de la protección de los derechos sin otros compromisos que minen su autonomía, lo cual facilitará que pueda trabajar al servicio de todas las personas y organizaciones en colaboración con todas las instituciones. La mejor defensa de los derechos humanos es la prevención, por medio de la información, de educación y de los programas especiales de atención, por lo que propongo crear tantos cuantos la especialidad de la materia lo requiera. El fortalecimiento del servicio profesional de derechos humanos de esta comisión. A continuación, ofrezco algunos asuntos que identifico como diagnóstico de la situación de los derechos humanos en la ciudad y algunas propuestas para su atención desde la comisión. Seguridad pública, como derecho humano y como facultad que debe ejercer la autoridad con pleno respeto a los derechos, así como de los derechos del imputado y también de las víctimas del delito. Igualdad entre los géneros para el pleno reconocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres. Este será un criterio transversal en la actuación de la comisión. Derechos de las personas con alguna discapacidad, con el objetivo de eliminar las barreras arquitectónicas e institucionales y así contar con una ciudad con libre acceso. Poner en marcha el mecanismo de seguimiento independiente de la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, que se creó el 14 de julio del 2016 y no ha entrado en funciones. Elaborar materiales accesibles para las personas con discapacidad.
proponer políticas públicas para las comunidades y los pueblos indígenas que habitan en la Ciudad de México a partir de su especificidad cultural, con plena participación de los grupos interesados y desde luego con respeto al derecho a la consulta. En relación con las poblaciones privadas de su libertad y otras formas de reclusión, contribuir a la supervisión penitenciaria en coordinación con las instituciones encargadas de la vigilancia de los derechos humanos dentro de estos espacios, destacadamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y su mecanismo para la prevención de la tortura, en cumplimiento de las facultades de la Convención y su protocolo facultativo. Otros derechos que son vulnerados de esta población en reclusión, más allá de la integridad física y psicológica con motivo de tortura, son derechos a la salud, la educación, el trabajo y el deporte, porque como sabemos, la reinserción social está lejos de ser una realidad, a pesar de ser el mandato de la Constitución. Atender a las necesidades particulares de los derechos humanos de las poblaciones en condición de minoría, por razones de religión, preferencias sexuales, identidad de género, condición de calle, ocupación, etc. En esta categoría debemos incorporar a las personas de talla baja para que los ajustes razonables también les beneficien conforme a su condición. Atender especialmente a los servicios de salud que en todas las comisiones de derechos humanos del país son frecuentemente las autoridades mayormente señaladas en las quejas. Vigilar que los servicios para la población en situación de calle sean de acuerdo a los derechos humanos. Hay muchas personas que están en la calle y a pesar de que existen albergues, estos tienen condiciones tan inhumanas que las personas prefieren estar a la intemperie. Avanzar en el reconocimiento de los derechos y garantías para las personas que se dedican de manera libre e independiente al trabajo sexual en la Ciudad de México, conforme a la jurisprudencia de los tribunales al respecto, con plena distinción de esta actividad libre y voluntaria, destacando la diferencia con el intolerable, terrible delito de la trata de personas. Buscar garantías para quienes ejercen el comercio popular a fin de que realicen su actividad, la cual me parece que está protegida por la libertad económica del artículo 5 de la Constitución, pero que necesita una regulación para el beneficio de todas las personas. En relación con la movilidad, necesitamos que se garanticen los derechos de todos los involucrados, con énfasis en los sectores más vulnerables, las personas con discapacidad, seguidos de los peatones, ciclistas y automovilistas, y desde luego los usuarios del servicio de transporte público. Esto incluye el derecho a la seguridad en los nuevos esquemas como son los servicios de transporte privado por medio de aplicaciones en teléfonos inteligentes. Seguridad ciudadana. Es necesario avanzar de una perspectiva de seguridad pública reactiva al delito a una más cercana a la población mediante el criterio de seguridad ciudadana, que tiene como eje principal la protección de los derechos humanos y la participación de la comunidad. Conforme a la protección constitucional, convencional y legal de los niños, las niñas y adolescentes, buscaremos que la Comisión sea factor para su efectivo acceso a los derechos en la Ciudad de México como sujetos de derechos y no solamente como personas objeto de protección. Trabajar sobre las obligaciones de los derechos humanos de las empresas. Será necesario desarrollar un programa especializado en la materia que se articule de manera efectiva con el sector privado a efecto de desarrollar una plataforma de trabajo conjunto entre la iniciativa privada y la sociedad civil sobre las obligaciones de derechos humanos de las empresas y la responsabilidad del Estado para hacerlas cumplir. Desarrollar mayores capacidades de la Comisión en materia de derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, materia de la tercera generación, de la segunda generación de los derechos humanos, que ya se ha venido desarrollando de manera incipiente, pero que merece mejor énfasis. Derechos de los periodistas y de los defensores civiles. La mayoría de las agresiones que se cometen en contra de estos profesionales son delitos del fuero común. Sin embargo, las comisiones locales suelen no contar con programas correspondientes, como sí lo tiene la Comisión Nacional. La CDHDF cuenta con una Relatoría de Libertad de Expresión, a la que habría que reforzar con atención victimológica, asesoría jurídica, acompañamiento en el seguimiento de la carpeta de investigación, atención médica y psicológico, y hacer extensivo este beneficio a los defensores civiles. Derecho a la vivienda.
y su armonización con un desarrollo urbano con perspectiva de derechos humanos. En el contexto del sismo del 19 de septiembre, se hace indispensable una recomendación sobre el tema. Si bien la CNDH ya anunció que está trabajando en una, yo propongo colaborar para hacer la revisión de las responsabilidades a las que hubiera lugar, revisar la regulación de la construcción en la ciudad, la regulación de los albergues en casos de emergencia o vivienda temporal, como algunos de los aspectos que deberán ser revisados en esta investigación. Se trata desde luego de una investigación de carácter preventivo, de carácter propositivo y también de señalamiento, en su caso, si los hubiera, de responsabilidades. La tercera gran propuesta que quisiera yo hacer es la Agenda Metropolitana de Derechos Humanos. A partir de la revisión del Programa de Derechos Humanos, detectar las oportunidades de mejora y perfeccionamiento, enriqueciéndolo para avanzar a su transformación en una Agenda Metropolitana de Derechos Humanos. En la Ciudad de México habitan 9 millones de habitantes. Sin embargo, con la población agregada de los municipios conurbados de los estados de Hidalgo, México y Morelos, se suman en total más de 20 millones de personas que habitan, trabajan, estudian y transitan en la Ciudad de México. Para ello, propongo establecer convenios de colaboración de la Comisión de Derechos Humanos de esta ciudad con las correspondientes de los estados de Hidalgo, México y Morelos para la construcción de una agenda metropolitana de derechos humanos. Coordinación efectiva con la Comisión Nacional, porque habrá desde luego asuntos de concurrencia de autoridades en las que la Comisión Nacional tendrá que entrar en función y crear esta agenda conforme a la nueva Constitución local. Y desde luego una función que se utiliza poco, que es la promoción que desde la Comisión se realicen las denuncias de hechos violatorios de derechos humanos que además pueden constituir delitos ante el Ministerio Público o faltas administrativas ante los órganos internos de control competentes. En relación con la vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, la Comisión del Distrito Federal se ha distinguido por tener una dinámica interlocución con estos organismos, para lo cual yo propongo fortalecer y profesionalizar en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil este trabajo en derechos humanos. Atender a las especificidades de sus ámbitos de acción, creando redes formales o informales para el mayor apoyo entre ellas y establecer comunicación entre estas organizaciones y el Consejo Consultivo de la Comisión a fin de que su voz esté siempre presente en este órgano del Ombudsman local. Quinto y último punto, propongo el manejo del presupuesto de la Comisión de tal forma que trabaje para todos y todas las habitantes de la ciudad y no en asuntos fuera de su competencia, como son asuntos de carácter federal o de otros estados, como lo marca su documento de creación. Esto no obsta para tener cooperación en la materia. El presupuesto de la Comisión de Derechos Humanos debe ejecutarse en la ciudad, en particular en fortalecer sus áreas sustantivas, como son las áreas de quejas y de visitaduría, Secretaría Ejecutiva y programas especiales. Establecer un programa de austeridad en la presidencia y mejora al personal a través de la imparcialidad en los procesos de selección, promoción del servicio profesional de derechos humanos y reordenar el gasto en más y mejor personal en las áreas sustantivas de atención directa a las víctimas. Muchas gracias por su atención. Gracias por su exposición. Vamos a pasar la parte de preguntas. Diputado Jorge Romero. Muchas gracias. Antes que nada, buenos días, don Ricardo, bienvenido. Muchas gracias. Estamos en el tercer y último día de pues las entrevistas que formalmente está haciendo la Comisión, la Asamblea Legislativa a través de la Comisión de Derechos Humanos para, pues como lo he venido diciendo, tan importante decisión como lo es la elección de la persona, de la mujer, del hombre que pues habrá de titular tan importante comisión. Así es que sea usted bienvenido. Y dicho lo anterior, le haría las siguientes preguntas. Primero, me gustaría saber cuál es la opinión y la proyección que si usted fuera titular de la comisión tendría con respecto a la muy lamentable apreciación, me atrevería a decir ya incluso hasta cultural, a veces fundada y a veces no, pero ya una apreciación ciudadana
que existe con respecto a que a veces la Comisión de Derechos Humanos más bien le ayuda a un delincuente y por lo tanto le ayuda a delinquir, que aunque estoy seguro usted sabe, a veces es infundada, es al final una apreciación colectiva, cuando realmente existe una contraposición entre dos tipos de derechos humanos. Es incuestionable que cualquier persona tiene derecho a un proceso justo, pero al final que cometió un delito, ¿cómo usted abordaría este tema siendo titular? Atendiendo el derecho humano también de la víctima. 2, preguntarle cuál es la proyección, el pronóstico que usted tiene con respecto al próximo juicio de restitución obligatoria, si en verdad usted siente que va a ser un instrumento jurídico que duplique la fortaleza de las recomendaciones, que para muchos lamentablemente pueden considerarse como llamados a misa para muchas autoridades. ¿Cuál es su pronóstico con respecto a estos juicios? Y por último, la pregunta que le he hecho a todos, desde una apreciación no política, sino técnica, administrativa, ¿cuál cree usted que han sido los aciertos de la actual titularidad de la comisión y cuáles han sido en contraste los que usted considera como sus desaciertos? Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias, diputado. Yo le haré unas preguntas, que otra de las intenciones de estas comparecencias es que la sociedad civil nos hiciera llegar las preguntas para su contestación. Yo le haré parte de ellas. La primera dice: ¿cómo fortalecerá el acceso y el derecho a la información de los familiares y la sociedad en los penales de la Ciudad de México? La otra, que sea en torno a la libertad de expresión, ¿qué papel debe desempeñar la Relatoría de la Libertad de Expresión en la Comisión de Derechos Humanos? Y la tercera, yo diría de defensa y protección a los periodistas, ¿de qué manera va a procurar la mayor defensa y protección a periodistas, considerando que la Ciudad de México encabeza la lista de entidades con más agresiones a la prensa en los últimos 3 años? Insisto, estas son preguntas de la sociedad civil que nos ha hecho llegar para su contestación. Adelante. Muchísimas gracias por sus preguntas. En primer lugar, quisiera responderle al diputado Jorge Romero en relación con la extendida opinión de que los defensores defendemos a los delincuentes. Yo a veces he contestado a esa pregunta con una frase que suena a broma. Yo contesto también defendemos delincuentes. ¿Por qué? Porque la defensa de los derechos humanos está fundada en derechos que le son universales, son generales, son extensibles a toda persona, con independencia de cualquier determinación jurídica sobre su responsabilidad penal. Una cosa muy importante a destacar es que que una persona sea o no delincuente es facultad exclusiva de un juez penal. Solo él puede decir quién es delincuente. Y aun si lo fuera y estuviera sentenciado, cuenta con derechos humanos, así se encuentre pagando su sentencia en un centro penitenciario. Si no, no tendría ningún sentido la acción de las comisiones en estos lugares de reclusión. Desde luego, noto la preocupación de fondo sobre muchas personas que consideran que, en contraparte, a la víctima se le deja a su suerte. Ha habido un desarrollo reciente en torno a los derechos de las víctimas del delito. Se ha agregado todo un catálogo de derechos en el artículo 20 de la Constitución y se ha creado incluso un sistema de atención a las víctimas que en un momento dado hubo duda de si seguía siendo atribución de los organismos de derechos humanos o si ya estaba en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Yo creo que habrá que revisar la mejor coordinación porque a las víctimas les debemos desde luego la mayor protección de estas garantías, y yo le diría que no hay tal contraposición entre estos derechos. Yo estoy convencido de que cuando las autoridades ministeriales hacen investigaciones diligentes y cuando las autoridades, todas las involucradas, respetan los derechos humanos, no generan ninguna posibilidad para que la defensa alegue estas violaciones
en el proceso penal, sino que el debido proceso, la presunción de inocencia, entre otras garantías a los derechos del indiciado, si éstas se respetan, se genera una investigación que no puede ser cuestionada y se establece con claridad, si la hay, la responsabilidad. Y finalmente mencionarle que al final la Comisión de Derechos Humanos solamente defiende la materia de derechos humanos. Para la defensa de su causa penal puede contar con la Defensoría de Oficio, que es otro organismo público que cuenta, con la que cuenta para su asistencia en caso de no poder contar con un abogado para su representación. En relación con el juicio de restitución obligatoria, me da mucho gusto que me lo pregunte un legislador, porque justamente la Constitución lo prevé, pero tendrá que regularlo la ley secundaria. Ya desde hace muchos años se hablaba de que el carácter no vinculatorio de las recomendaciones dejaba en suspenso la posibilidad de que efectivamente se restituyan el daño a las víctimas. Yo pienso que si uno revisa la historia de las comisiones, yo he hecho trabajos de investigación en relación al trabajo de los 33 organismos, tenemos la buena noticia de que la mayor parte de las recomendaciones son aceptadas y buena parte de ellas son cumplidas, a pesar de no ser vinculantes. Recientemente, en una reforma reciente a la ley, se dio la posibilidad de una segunda vuelta, que es que al no ser aceptadas o cumplidas las recomendaciones, el legislativo precisamente cuenta con la posibilidad de llamar a estas autoridades a que comparezcan y expliquen por qué no aceptaron o cumplieron las recomendaciones, con lo cual una autoridad, que es la autoridad legislativa, puede de esa manera conminar a este cumplimiento. Hay un peso ahí importante. Y ahora esta tercera vuelta que esta constituyente de la Ciudad de México le da con el juicio de restitución obligatoria, deposita en el Poder Judicial la posibilidad de una efectiva restauración de los derechos de las víctimas. Yo veo por esa línea la posibilidad de que esto sea una realidad y que de esa manera va a colaborar el Organismo Público Autónomo de Derechos Humanos con las autoridades judiciales, justamente dotando, como hice en mi presentación, con el conjunto de evidencias que la investigación le allegó, la cual, pues para que eso tenga realidad, como dije al inicio de la presentación, lo primero que hay que hacer es sí abrir las expedientes y sí hacer las investigaciones. Ya hice algunas observaciones sobre posiciones críticas a la gestión actual. Yo miro con mucho respeto la gestión actual, creo que ha tenido también muchos aciertos. Arrancada la administración de la doctora, fue en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, muy atinada su respuesta en la protección a los manifestantes en el año 2012, como lo recordaremos, fueron visitadores de ambas comisiones. Yo fui como visitador a alguna de ellas, cuando era visitador ahí en la Comisión Nacional, y estábamos codo a codo vigilando que no se violaran los derechos humanos de los manifestantes. Creo que esa fue en dos vertientes, en asistir a la libertad de manifestación y dos, en la coordinación con el organismo nacional que hacía años que no se veía. En segundo término, me parece que han sido muy atinados sus informes especiales. Tiene informes especiales en materia de alimentación, en materia de población que trabaja en la calle y otros. Creo que ahí hay un desarrollo importante. Ha arrancado temas, como señalé, como el tema de derechos económicos, sociales y culturales y ambientales de manera más enfática. Creo que le hace falta más desarrollo. Tiene presente y ha hecho trabajos en torno a ello, pero les falta echarse a andar en relación con el cumplimiento de la Convención de Personas con Discapacidad y en relación con derechos humanos relacionados con la responsabilidad de las empresas y la responsabilidad indirecta del Estado. Todo ello en esta gestión ya está iniciado y me parece positivo. Las posiciones críticas, ya mencioné el llamado de atención grave en relación al manejo de las quejas y también la propuesta que yo tengo de solución. Bien, en relación con las preguntas del diputado Luciano Jimeno Guanosta, que vienen de parte de la sociedad civil, ya mencioné un poco, pero la primera pregunta se refiere a el acceso a la información en los penales. Yo creo que es muy importante identificar cuáles son esos
bloqueos al acceso a la información hacia los familiares en los penales, identificarlos. Para ello tendríamos que hacer una identificación y un diagnóstico escuchando precisamente este reclamo de manera más concreta, cuál es la información que no se les está proporcionando, cuál es la información a la que tienen derecho y con mucho cuidado hacer un pronunciamiento al respecto. En segundo lugar, en relación con la libertad de expresión, ya mencioné que creo que la relatoría tiene que fortalecer sus funciones a un trabajo no solamente de establecer e identificar a través de sus informes y de sus actividades, sino establecer un trabajo de orden defensorial, un trabajo de asistencia a las víctimas de esta libertad de expresión y con ello contribuir a desincentivar a los agresores, a los periodistas, porque el mayor incentivo para todos los delitos es la impunidad. De esta manera, si la Comisión de Derechos Humanos local asiste de esta forma victimológica a los defensores y a los periodistas, creo que tendrá la oportunidad de contribuir a que esta posición se inhiba, este tipo de actividad se inhiba. Y para ello hay que insistir en algo que se usa poco en algunas comisiones, que son las medidas cautelares, en que se le pide a la autoridad tomar previsiones para que no se produzca mayor daño cuando hay riesgo, cuando hay amenazas hacia estos periodistas. Muchas gracias. No, gracias a usted. ¿Alguna observación, diputado? No, ninguna. Pues esperaríamos sus conclusiones o su mensaje final. Pues acudo a esta convocatoria desde mi posición de ciudadano, sin mayores apoyos que mi experiencia, mis publicaciones, mi trabajo de 17 años en la comisión, mi trabajo de 24 años en la materia, y me comprometo a hacer de esta comisión una comisión que contribuya a hacer exigibles los derechos humanos para los habitantes de la Ciudad de México y contribuir al gran derecho que es el derecho a la ciudad. Para ello, me comprometo al ejercicio pleno de las facultades de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y de la comisión que resulte de la ley secundaria que se genere a partir de la entrada en vigor de la Constitución, para la defensa y promoción de estos derechos a través de acciones como realizar propuestas de reforma de ley al legislativo, otra facultad que se usa muy poco por parte de todas las comisiones, la suscripción de conciliaciones y la emisión de recomendaciones particulares siempre que se acrediten las violaciones a los derechos humanos, la emisión de recomendaciones generales no con la finalidad de subsumir e invisibilizar los casos particulares, sino para hacer señalamientos propositivos para prevenir las violaciones, propuestas de cambios a las prácticas administrativas que deriven en una mejor protección a los derechos humanos, la publicación de informes especiales y en su caso el ejercicio de otra facultad subutilizada por la mayor parte de las comisiones, que es la presentación de acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando la Asamblea Legislativa emita leyes sobre las que haya cualquier duda de si son conformes a la Constitución y los derechos humanos, con énfasis todo este trabajo en las acciones de prevención como son la difusión, la capacitación, la educación en derechos humanos y así por ello impulsaré la capacitación obligatoria de los servidores públicos y para ello pienso contar con un convenio de colaboración con la Contraloría General del Distrito Federal a fin de que ciertas materias de derechos humanos sean obligatorias para los servidores públicos. Es una experiencia que, por cierto, me traje de una reunión que decía la persona representante del Ombudsman de Ecuador, de la Defensoría del Pueblo, que creo que puede ser muy productiva para la ciudad. Creo que soy una persona que tiene la capacidad, que tiene la voluntad, que tiene los conocimientos, tiene la experiencia para presidir esta comisión y someto ante esta soberanía mi candidatura. Muchísimas gracias por su atención. No, gracias a usted. Ricardo Hernández Forcada. Pues solo nos resta pedirle si nos acompaña para poder tomar la foto testimonial.
Ya es un hecho. ¿Eh? Ya es un hecho. ¿Sí? Sí. ¿Quién dijo? Ya. Creo que ya está en Universal. Pues ya lo traen varios, ¿no? No, ya es un hecho. Lo acaban de. Oye, amigo querido. Pues bueno, me dieron. ¿No? Dame un cafecito, por favor. Ya pedí a la señora un té. Si se puede sentar y decirme colaborar.
Muy buenos días, doctor Mucio Israel Hernández Guerrero. Bienvenida a su presentación ante la Asamblea Legislativa vía la Comisión de Derechos Humanos de esta misma. Estamos aquí, estamos en el presidium para escucharlo. El diputado Jorge Romero Herrera, su servidor, la diputada Mariana Moguel Robles, en el entendido de dar cumplimiento a esta intención de las que se señalan en las bases en la base sexta de la convocatoria. Además, contamos con la presencia de diversas ONGs que forman parte del comité ciudadano que se ha conformado al respecto. El proceso es muy sencillo. Vamos a contar con una exposición de usted hasta por 15 minutos. Después pasaremos a una ronda de preguntas de mis compañeras diputados. Después su contestación y al final contaremos con sus conclusiones y mensaje final. Pues muchas gracias por su asistencia. Iniciaríamos y le damos a usted la palabra. Muchísimas gracias, muy buenos días tengan todos y todas ustedes. Saludar al presidente de la comisión, al diputado Luciano Jimeno Guanosta, al diputado Jorge Romero Herrera y a la diputada Mariana Moguel Robles, como a todos los asistentes y asistentas a esta comparecencia, que es sencilla pero sustanciosa, espero, en términos precisamente del proceso de elección de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de esta ciudad. Hoy, como ustedes saben, y no digo nada nuevo, las instituciones se encuentran en un profundo cuestionamiento. Existe un déficit de confianza y un alto índice de escepticismo respecto a la acción institucional. El gran reto es dotar de legitimidad, de confianza y de legalidad a las instituciones, particularmente aquellas cuya función ineludible es la garantía de derechos fundamentales de las personas y el acceso a la justicia. Desde distintos ámbitos se plantean opciones y se ensayan salidas a la crisis de confianza en las instituciones. Por ejemplo, hoy experimentamos una ampliación y robustecimiento de leyes y marcos normativos, circuitos de seguimiento y control desde esferas de sociedad civil, dispositivos para transparentar e instalar mecanismos horizontales de control. Sin embargo, ante esta hipertrofia legal y normativa, el sentimiento de impunidad y ausencia de compromiso también se agranda. Necesitamos, por tanto, reconstruir nuestra institucionalidad, proceso que debe de tener una perspectiva transgeneracional y de largo alcance, pero actuante desde este momento. Reforzar, por tanto, la legitimidad de las instituciones con mecanismos dialogales, incluyentes, plurales y con un alto grado de institucionalidad. Hoy, la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad tiene esta tarea ineludible. La comisión está convocada a ser la primera que se reconstituya en el contexto de un nuevo diseño institucional por el que transita la Ciudad de México, sin dejar, por supuesto, de hacer su labor principal de garantizar los derechos fundamentales y el acceso a la justicia. En este sentido, es importante ubicar el contexto en el que la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad requiere de redefinirse, rediseñarse y plantear su papel. Son dos los procesos en que la comisión está ineludiblemente inmersa. Por supuesto que estos dos procesos no agotan, sino simplemente dan contexto para hacer la labor sustancial de esta comisión. Primero, en el proceso de reconstrucción integral de la Ciudad de México después del sismo del 19 de septiembre. Y segundo, en el rediseño institucional establecido por la Constitución de la Ciudad de México. El proceso de reconstrucción integral de la Ciudad de México requiere que la Comisión se convierta en el acompañante y en el garante de la reconstrucción con perspectiva de derechos humanos, particularmente siendo sensible a la perspectiva de género, atendiendo a niñas, niños y juventudes y desde una perspectiva integral de derechos de quienes hayan sido afectados
incentivando la creación de mecanismos de rendición de cuentas, transparencia como mecanismo de exigibilidad de otros derechos y el acceso a la justicia. Por supuesto, con participación social y ciudadana para que en el origen y destino de los recursos tengan los estándares más grandes en términos de seguimiento, planeación y ejecución, así como la garantía de la inclusión de las personas y comunidades en el proceso amplio de resiliencia y reconstrucción de la ciudad. El derecho a la ciudad como derecho interdependiente deberá de ser garantizado y definido desde la Comisión como el derecho que tenemos quienes habitamos, transitamos, vivimos, sufrimos y amamos esta ciudad para decidir sobre su proceso, para decidir sobre su proceso de reconstrucción, el acceso equitativo, no excluyente a bienes y servicios, incidir en su proceso de planeación, a decidir sobre su crecimiento y, por supuesto, sobre su transformación, al menos para los siguientes 25 años. En este sentido, planteamos de manera inmediata utilizar la herramienta del informe para contar con un diagnóstico sobre el estado y situación actual de la ciudad, donde participen las comunidades, las colonias, los barrios, los pueblos, los distintos actores y sectores de la sociedad de la ciudad para determinar responsabilidades, acciones y dar seguimiento y garantía a los derechos fundamentales de quienes aquí vivimos en este proceso de reconstrucción. Una idea para cerrar este tema es que además, por ejemplo, de la elaboración del atlas de riesgo, que ya es público, se requiere complementarlo con un atlas de riesgo de violación a derechos humanos para tener un mecanismo preventivo y no solo reactivo en este proceso. En cuanto al segundo proceso en el que está inmerso la Comisión de Derechos Humanos, que es el rediseño institucional de la Ciudad de México establecido por la Constitución, obliga, por supuesto, como ustedes saben, a contar con un sistema integral de derechos humanos. Este sistema integral tendrá como función principal crear la política pública de los tres órdenes de gobierno con perspectiva de derechos humanos, lo que implica planear en ese espacio la distribución de presupuestos para cumplir con la Constitución en la perspectiva de que la política pública y la exigibilidad de derechos, entre otras muchas maneras, pero la más importante, se da a través de la planeación presupuestaria, garantice la progresividad de los mismos, el acceso efectivo y, por supuesto, la exigibilidad y la justiciabilidad. En este sistema, la Comisión en el corto plazo tendrá que implementar la primera metodología de evaluación y planeación, en tanto se crea el instituto también denominado de planeación, que le da vida a la propia Constitución, además de coordinar desde su posición de institución pública autónoma la garantía de que la acción pública haga exigibles los derechos fundamentales de las personas que habitamos en esta ciudad. Además, una de las encomiendas fundamentales de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad es el seguimiento y el acompañamiento a las leyes secundarias devenidas del nuevo marco constitucional para dotarlas de la perspectiva de derechos humanos, garantizar la participación y la inclusión, la no discriminación y la progresividad de nuestros marcos normativos. Estos dos procesos, uno de emergencia y reconstrucción y otro de rediseño institucional, requieren de una serie de estrategias y agendas que permitan a la Comisión de Derechos Humanos ser la institución que no solo actúe en el marco de sus funciones legales, sino con la legitimidad suficiente para garantizar derechos en uno de los contextos, yo diría, más complejos de la ciudad en los últimos tiempos. La estrategia que se plantea implica la atención a una serie de temas y agendas ineludibles. En primera instancia, devolver a la institución el prestigio. La Comisión, como ustedes saben, ha sido un referente a nivel nacional y tiene que seguir siéndolo, por lo que es necesario redefinir el trabajo de la misma a través de un proceso de diálogo plural, abierto, transparente, sensible al género, tanto exógena como endógenamente, colaborativa, progresista y con una nueva vocación para garantizar, promover y hacer exigibles y justiciables los derechos humanos en esta ciudad. Es hacer de la Comisión un espacio de encuentro, no solamente de ideas, sino hasta físico, dialogal, incluyente, colaborativo, en los diferentes y los iguales en la ciudad se puedan encontrar y se puedan apropiar de la propia institución. Se requiere construir un indicador de transparencia y de rendición de cuentas de la propia Comisión, lo que implica realizar en lo inmediato un informe donde participe
el propio Consejo de la Comisión, organizaciones de la sociedad civil, academia y personalidades, a fin de construir un informe público y transparente del estado de la institución, los elementos para rediseñarla y los compromisos públicos para llevarlo a cabo. Segundo, hacer un nuevo diseño de la comisión poniendo en el centro de la acción institucional la protección a las víctimas. Este nuevo diseño de acción institucional requiere atender las quejas en su integridad, agotar la investigación como un derecho precisamente de las víctimas, además de conjugar las herramientas de defensa, protección e incidencia para hacer exigibles y justiciables los derechos humanos en la ciudad. Requiere de un compromiso explícito, dar certeza de que no habrá trato selectivo en la atención a quejas. Es necesario involucrar a organizaciones de sociedad civil e instituciones académicas en el acompañamiento tanto de las quejas como de las propias víctimas y sobre todo en lo que tiene que ver con la asistencia técnica. Involucrar a otras instancias como el Alto Comisionado de Derechos Humanos en México precisamente en este proceso de acompañamiento técnico, fortalecer asimismo los mecanismos para garantizar la reparación integral del daño para las víctimas y la garantía de no repetición, particularmente cuando hay elementos estructurales en la violación de derechos humanos. Tercero, desplegar la presencia de la Comisión en toda la ciudad con objetivos múltiples, crear, como les había mencionado, el informe sobre el estado actual de la ciudad después del sismo para implementar líneas de responsabilidad, seguimiento a las acciones y garantía de derechos, incentivar la queja como un instrumento que nos permita prevenir los riesgos de violaciones a derechos humanos, abrir totalmente la institución para que sea rediseñada y apropiada por las personas, ampliar la base de defensores de derechos humanos en todos los espacios y territorios de la ciudad, implementar mecanismos de participación social y ciudadana, particularmente de quienes han resultado afectados y son víctimas en el proceso de reconstrucción de la ciudad, mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en tiempo real de la propia comisión. Cuarto, recuperar la autonomía, independencia y capacidad de diálogo de la comisión, tanto con los niveles de gobierno, los poderes públicos de la ciudad, como con las instancias internacionales para implementar proyectos, iniciativas, metodologías, entre otras cosas, que ofrezcan soluciones estructurales y o específicas de aplicación de derechos humanos desde los principios de no discriminación, igualdad, progresividad y razonabilidad, particularmente en la perspectiva del Sistema Integral de Derechos Humanos a implementarse inicialmente en un año. Quinto, establecer como función rectora de la comisión la participación y la consulta ciudadana, fortalecer la función del Consejo de la Comisión, entendiendo que su actuar implica un mandato sobre la presidencia, un mecanismo de control y seguimiento tanto a quejas como a presupuesto y una conexión con víctimas y actores sociales y de sociedad civil de la ciudad. Es reconocer y reconstruir la función fundadora y fundante de la sociedad civil en la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad y darles el espacio y lugar que verdaderamente ocupan. Sexto, construir e impulsar la comisión como un espacio articulador, garante para la inclusión social, la distribución equitativa de bienes públicos y la apropiación de la ciudad. Uno de los ejes articuladores de la acción de la comisión deberá estar articulado en torno, como les decía, en torno al derecho a la ciudad con una perspectiva y una garantía de derechos humanos. Un eje en esta estrategia a construir es cómo hacer justiciable el derecho a la buena administración establecido en la Constitución, no en la Carta de Derecho como sabemos, pero al hacerlo exigible y justiciable como lo establece el artículo 63 de la Constitución, nos conecta con los sistemas corrupción, participación ciudadana y transparencia, y con la garantía de derechos en cuanto al buen funcionamiento de la administración pública. Bajo esta perspectiva, simplemente enunciaré algunas agendas y temas necesarios en el rediseño de la comisión. Primero, asegurar la implementación de los avances de los derechos humanos, lo cual implica asumir la implementación del sistema integral de derechos humanos de la ciudad, replantear la inclusión del programa de derechos humanos y el seguimiento a este como una instancia precisamente del propio sistema, implementar las primeras medidas para cumplir con la dimensión de supervisión que implica pues creación y seguimiento de indicadores de derechos humanos, la implementación de políticas públicas, la asignación de presupuestos razonables para el cumplimiento del nuevo sistema de derechos humanos.
derechos relacionados con la procuración y administración de justicia y sistema penitenciario, vigilar el cumplimiento de la reforma del sistema de justicia para disminuir las violaciones en el proceso y respetar los derechos del debido proceso, particularmente con un enfoque de género. Atención prioritaria al sistema penitenciario desde los ámbitos de defensa, protección, promoción y difusión de derechos humanos, tanto para las personas privadas de su libertad como para el entorno familiar. Combate a la impunidad y protección de víctimas. Hay que experimentar una serie de mecanismos sencillos para que los ciudadanos exijan y ejerzan sus derechos con el fin de asegurarles que no existan tratos selectivos en las quejas y sus resoluciones. Creación de unidades técnicas especializadas que permitan revisar la calidad y la pertinencia de las recomendaciones sin aumentar, por supuesto, el presupuesto institucional. Derechos relacionados con la seguridad pública, mayores esfuerzos de monitoreo y supervisión de las actividades de los cuerpos de policía a través del desplazamiento de las unidades móviles con las que cuenta la propia comisión, el personal del servicio profesional descentralizado y la emisión de protocolos actualizados que prevengan detenciones arbitrarias, el mal uso de la fuerza y la revictimación de las personas víctimas de algún delito o abuso de autoridad. Defensa del medio ambiente, impulso de medidas generales para conectar la defensa del medio ambiente con los derechos a la salud, la vivienda y el agua, derecho frente a los cuales las instituciones y la ciudad tenemos un gran reto, pues es necesario al mismo tiempo optimizar los recursos con que se cuentan y garantizan su acceso en el estándar establecido, poniendo en el centro de la garantía el derecho del cuidado a las personas como la posibilidad a una buena vida. La promoción de la sustentabilidad de la ciudad en su vocación productiva, en conexión con el derecho a participar en un desarrollo que permita la realización plena de derechos fundamentales. La Comisión, en su dimensión de supervisión y como referente de la diversidad, la interculturalidad, lo pluriétnico, plurilingüe, pluricultural, ciudad de libertades, derechos y solidaria. Ahí necesitamos reforzar la protección de los derechos para mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas jóvenes, personas mayores, personas LGBTI, víctimas, personas en situación de calle, personas privadas de su libertad, personas que residen en instituciones de asistencia social, personas afrodescendientes, personas de identidad indígena y las minorías religiosas. Vigorizar el mecanismo de seguimiento independiente de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad que existe y necesitamos relanzarlo, apoyar con iniciativas y dar seguimiento a las políticas de la ciudad como refugio de migrantes, solicitantes de refugio, refugiados y periodistas para garantizar la integridad y la calidad de vida, así como la libertad de expresión. Fortalecer el marco para el derecho a la autodeterminación personal, los derechos sexuales y reproductivos y la libertad, así como los derechos de los no asalariados. Garantizar los derechos de los pueblos y barrios originarios, la movilidad, los derechos laborales, la salud, la educación y por supuesto la educación en derechos humanos. Diputadas, diputados, el reto de la Comisión de Derechos Humanos es estar a la altura de una mayor exigencia social, garantizar el marco legal de la ciudad, pero sobre todo fortalecer la legitimidad de su acción institucional y el inicio de un nuevo rediseño institucional que hoy requiere y demanda la ciudad. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Mucio Israel Hernández. Vamos a pasar la parte de preguntas y respuestas. Le damos la voz al diputado Paulo César. Muchas gracias, diputado presidente. Maestro Mucio Israel Hernández, sea bienvenido a esta soberanía. Sin duda, parte primordial de los legisladores y también parte primordial de nuestro plan y de nuestro proyecto a nivel nacional como grupo parlamentario de Morena y como integrante del mismo. Sí me gustaría conocer un poco más sobre el rediseño, como usted lo denomina, rediseño de la comisión, porque sin duda aspiramos a que la agenda
del nuevo presidente o presidenta de la comisión o quien encabece la Comisión de Derechos Humanos, sin duda tenga una agenda progresiva en términos de derechos y no regresiva. Y esto me liga con la siguiente pregunta en términos presupuestales. ¿Cómo está este rediseño? Lo podemos acompañar con una partida presupuestal que garantice el cumplimiento del mismo. Esa sería mi única pregunta. ¿Es cuánto, diputado presidente? Gracias, diputado. Diputado Jorge Romero. Muchas gracias. Antes que nada, bienvenido, don Mucio, a la Asamblea, a esta Comisión de Derechos Humanos. Yo pasaré directo a mis preguntas, las cuales serían, primero, ¿cuál es su opinión integral, independientemente de lo que pudiera ya derivarse de su exposición con respecto al nuevo sistema penal acusatorio en relación a lo que muchos consideran que ha sido, si bien por un lado ventajoso, también por otro el fomentante en la reincidencia, por a lo mejor la apreciada laxitud que ahora se tiene con respecto a quienes sí cometen los delitos y su incidencia con respecto al trabajo que de usted titular la comisión pudiera hacer al respecto, muy concretamente con respecto a la parte en la que se aprecia una laxitud con el nuevo sistema penal acusatorio. Y dos, la pregunta que le he hecho a todos los que han estado en ese lugar, que es cuál es su apreciación desde su punto de vista, sin una perspectiva política, pero objetiva, académica, técnica, de cuál cree usted que han sido los aciertos de la actual titularidad de la comisión y en contraste cuál cree usted que han sido los desaciertos de la actual titularidad en la comisión. Por sus respuestas, muchas gracias. Diputada Mariana Moguel. Muy buenas tardes, bienvenido aquí a la Asamblea Legislativa y una vez más bienvenidas a todas las organizaciones que además día con día han estado presentes en las entrevistas, a todos los que nos acompañan, muy buenas tardes. Primero me permitiré leer dos preguntas que nos hizo llegar artículo 19 a la Comisión de Derechos Humanos, una con respecto al tema de libertad de expresión, de qué manera va a procurar la mayor defensa y protección a periodistas, considerando que la Ciudad de México encabeza la lista de entidades con más agresiones a la prensa en los últimos 3 años, y otra con respecto a participación ciudadana, cómo pretende acercar nuevamente a la sociedad civil, ¿no? La comisión, después de la evidente distancia que se ha mantenido en los últimos 4 años, y en lo que a mí respecta, conforme al artículo 48 de la Constitución de la Ciudad de México, se le otorgan nuevas facultades, entre las que destaca la de interponer ante la Sala Constitucional juicios de restitución obligatoria de los derechos humanos por las recomendaciones no aceptadas. ¿Cómo está usted pensando que se llevaría a cabo institucionalmente y qué acciones prioritarias realizaría para cumplir este mandato de nuestra Constitución política? Para finalizar, pues me gustaría muchísimo si pudiera profundizar con el tema de derecho a la ciudad. Me parece que la nueva agenda urbana y cómo se construirá esta ciudad en derechos de aquí a los siguientes años me parece un tema fundamental. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Estamos a su disposición para escuchar de sus respuestas a las preguntas hechas. Muchísimas gracias. Primero, saludar con respecto al diputado Paulo César. Y él mencionaba, yo digo, uno de los elementos claves en los que va a estar precisamente la Comisión de Derechos Humanos inmersa, que es el nuevo rediseño institucional, digamos, no solo de la comisión, sino de la ciudad. Hoy la ciudad, evidentemente, sabemos que está impugnada la Constitución, pero todo el tema de la Carta de Derechos y la perspectiva de derechos implica que esta ciudad tenga que tener como eje fundamental en la acción institucional, en las políticas y en los programas, la perspectiva de derechos humanos.
Eso implica, a mí me parece uno de los grandes aciertos. Además estamos en un contexto en donde prácticamente la política pública implica diseños sistémicos, donde haya articulación precisamente de instituciones, donde haya articulación de perspectivas, de funciones, de facultades y no tanto del asunto presupuestal, porque el principio de razonabilidad nos tiene que llevar a pensar precisamente que con lo que tenemos, creo que con una planeación y una buena distribución de cosas se pueden lograr objetivos muy puntuales. Y en ese sentido a mí me gustaría decir que el sistema integral de derechos humanos de la ciudad tiene que empezar a implementarse, digamos, cuando llegue septiembre del año 2018, tenemos que tener una buena parte de este sistema integral de derechos humanos, que va a implicar que primero una articulación interinstitucional con los 3 órdenes de gobierno que ya va a tener la ciudad, ¿no? La articulación de las principales instituciones que garantizan derechos, pero también bienes y servicios, porque una parte importante, me parece, de la labor de exigibilidad y de justiciabilidad de derechos tiene que ver con cómo centramos a la persona en un tema del, digamos, de las garantías y que la persona tenga una buena posibilidad de vida. La atención integrada a su bienestar, que me parece que es una parte importante. Y en este sistema lo que va a generarse es la planeación, sobre todo en términos de políticas, acciones gubernamentales para la distribución de presupuesto. Es decir, no va a ser menor el sistema integral, un poco lo decía. Me parece que la comisión, digamos, con lo que tiene, puede hacer un papel bastante fuerte, un rediseño institucional, puede fortalecer sus capacidades y puede generar los mecanismos suficientes precisamente para poder, me parece, dirigir el asunto del sistema integral de derechos humanos de la ciudad, porque esa es la función que tendrá la comisión. Pero ¿qué necesitamos ahí? Un poco lo que pienso es que, claro, el asunto del cumplimiento de la ley, de la legalidad es fundamental, pero tener un músculo de legitimidad es lo que permite precisamente que las instituciones puedan generar un mecanismo distinto en el asunto. Y creo que en el sistema integral de derechos humanos lo que se requiere es precisamente que la comisión pueda tener un papel de mucha legitimidad, de articulación y evidentemente tener elementos técnicos que nos permitan contar con una serie de indicadores, con una serie de evaluación, que ahorita como no está conformado todo el sistema de evaluación y planeación de la ciudad, la comisión tendrá que asumir ese papel fundamental para generar los primeros indicadores de evaluación respecto a la dotación, a la exigibilidad, a la garantía de derechos fundamentales y cómo finalmente se dan en el asunto de la ciudad. Es decir, uno de los ejes fundamentales de este sistema integral de derechos humanos es cómo vamos a redistribuir precisamente los presupuestos, los dineros, las facultades, la perspectiva que tenemos en política pública en los 3 órdenes de gobierno de esta ciudad. Eso implica que tenga que pasar necesariamente por un rediseño de la propia Comisión de Derechos Humanos para que tenga la posibilidad precisamente de encarar ese asunto. Y digo, yo insisto, creo que la comisión con un tema de rediseño interno, con el presupuesto que tiene, puede, digo, claro, siempre los dineros son bienvenidos, ¿verdad? Pero el asunto implica que con lo que se tiene se puede hacer una muy buena planeación estratégica para dar respuesta hoy a las demandas y al ejercicio que se tienen. Creo que esa es una parte importante del asunto. El diputado Jorge Romero preguntaba sobre claro, todo este debate que se ha generado respecto al nuevo proceso acusatorio, adversarial, ¿no? Y el seguimiento que se le debe de dar. Ahora, hay todo un debate, evidentemente, en torno a eso por las reincidencias, los jueces de control y ese asunto. Ahora, creo que estamos en un momento importante del rediseño también de justicia, del sistema de justicia, del asunto de la ciudad y del asunto nacional. Y la comisión tiene que jugar un papel fundamental, yo diría, en un momento clave del proceso, que es cómo garantizamos precisamente derechos ahí y el debido proceso. Porque
se menciona mucho de repente el asunto de poner en contraste, ¿no? La posibilidad de que un juez con las puestas a disposición, por ejemplo, ¿no? Que digamos, yo creo que son la parte más débil que tiene en este sistema, porque finalmente las puestas a disposición permiten que se puedan hasta violar derechos o que por un asunto de no debido proceso no se pueda precisamente hacer una eficaz persecución de una actitud que transgrede principios de derechos y que se convierte en un delito. Creo que esa es una parte importante del asunto. Yo creo que la comisión tiene que jugar un papel importante, no solamente desde la vigilancia de derechos fundamentales, de debido proceso, de que se cumpla con el asunto del proceso, sino también en el proceso y el acompañamiento, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con el sistema judicial de la ciudad, pero también con las fuerzas de seguridad que tienen la posibilidad de las puestas a disposición, porque ahí está precisamente, digamos, yo creo que uno de los hilos más débiles en términos, digamos, de este nuevo sistema penal adversarial. Creo que la comisión debe de jugar un papel fundamental en ese sentido, desde una lógica integral, es decir, la posibilidad de dar seguimiento, de acompañar, de hacer recomendaciones, de darle seguimiento a lo que tiene que ver con las leyes secundarias, de cómo tendremos que pensar también nuestro propio sistema judicial con todas las reformas que vendrán, que claro, tiene un proceso de implementación distinto, ¿no? Porque una parte de la Constitución entra en el 18, otra en el 19, otra en el 21, entonces, pero ahí se necesita un acompañamiento actuante y fundamental de la Constitución. Y ahí, digamos, me parece que un tema de trabajo y de seguimiento permanente que la Comisión no puede abandonar por ningún motivo en términos del seguimiento a las garantías y al debido proceso en el caso de los sentenciados. No es evidentemente una discusión entre si se va a defender o no precisamente conductas ilícitas, es garantizar el asunto de derechos, que es un poco la discusión que también se trajo, por ejemplo, en todo el sistema anticorrupción y con las leyes, ¿no? Finalmente, uno de los mecanismos fundamentales que está metido en el espíritu precisamente de todo la ley de responsabilidades administrativas y los cambios en el sistema penal es precisamente la garantía del debido proceso, que es uno de los elementos, me parece, fundamentales también que está metido en el asunto. Y ahí la Comisión tiene que jugar, creo, un asunto de garantía fundamental. Y preguntaba también, digamos, respecto a la evaluación de la Comisión de Derechos Humanos. O sea, sin duda, las instituciones tienen claroscuros, ¿no? Las instituciones a veces son muy complicadas, ¿no? A veces rebasan a las propias personas, ¿no? Y yo digo, las instituciones que tienen que estar por encima de las propias personas, y creo que las instituciones en un contexto en donde hay desconfianza y escepticismo, tiene que privar la fortaleza institucional, tiene que ser una respuesta importante, y creo que ahí la Comisión ha jugado, como ustedes saben, un papel importante en términos precisamente del acompañamiento a todo, digamos, el marco normativo de la ciudad, digamos, la conformación de la Constitución. Creo que el asunto del amicus curiae ha sido una figura, digamos, bien utilizada por parte de la Comisión de Derechos Humanos, digamos, con las diferencias que puede ser, por ejemplo, con todo el tema de defensoría que se planteó en algún momento entre el proyecto de Constitución y la propia posición de la Comisión, ¿no? Pero digamos, y creo que una de las cosas que las instituciones no se pueden permitir es precisamente, como lo decía Cornelius Castoriadis, tener un imaginario radical autónomo. Lo traduzco básicamente como que se independicen de la ciudadanía, es decir, que agarren camino solitas y sin que
atiendan a la ciudadanía, sin que escuchen a la ciudadanía, sin que haya mecanismos de participación, sin que haya mecanismos de diálogo, sin que haya mecanismos de inclusión. Creo que esa parte debe ser una parte fundamental. Yo por eso creo que las instituciones tienen un alto grado de legitimidad y un alto grado de legalidad, pero tiene que ser un equilibrio dinámico y complejo. No solamente se puede ir por el asunto de la legalidad y el cumplimiento de la ley, porque eso a veces genera marcos bastante rígidos que en los contextos complejos de dinámicas sociales no funcionan. Y creo que por el otro lado se necesita fortalecer la legitimidad. Y fortalecer la legitimidad es tener una institución absolutamente abierta, capaz de rediseñarse con sus propias contradicciones, con sus propias críticas, y que eso ayude precisamente a tener legitimidad. Y creo que allí la comisión ha tenido pues un tema bastante deficitario, ¿no? Pero creo que son procesos yo diría, de claroscuros, ¿no? Y la diputada Mariana Moguel preguntaba precisamente sobre el tema de libertad de expresión de artículo 19 y las agresiones a periodistas. Yo creo que una de las cosas que de manera puntual hay que repensar en la ciudad con todo lo que tiene que ver con el mecanismo de libertad de expresión y el mecanismo de defensa de los defensores de derechos fundamentales es precisamente poner a la libertad de expresión por encima de una serie de cosas, es decir, la libertad de expresión como un mecanismo y como un derecho a proteger de manera fundamental. Sé que en Ciudad de México lo que falta también tiene que ser un mecanismo actuante de la comisión, es precisamente darle seguimiento a todo lo que tiene que ver con este mecanismo de protección al asunto de periodistas, ir al tema de no solamente ser una parte de observación en el mecanismo. ¿Por qué? Porque la comisión tiene la facultad precisamente, por ejemplo, de darle seguimiento muy puntual a los casos en donde hay agresión tanto a periodistas, comunicadores, quien ejerce libertad de expresión, como a defensores y defensoras de derechos humanos. Y el seguimiento, pues tiene, de los expedientes, porque la comisión sí tiene la facultad precisamente para poder conocer el asunto de los expedientes, cosa que en las mesas y en los consejos de evaluación del asunto, pues a veces no se tiene el conocimiento del asunto del expediente, pero la comisión sí, y ahí creo que debe de jugar un papel fundamental en términos precisamente del seguimiento que se le da a los expedientes, para precisamente garantizar, como comentábamos con el diputado Romero, el asunto de el debido proceso, la garantía de derechos y un tema fundamental. Ahora, en Ciudad de México necesitamos fortalecer este mecanismo de ciudad refugio para, sobre todo, periodistas, comunicadores, colaboradores periodísticos, porque no lo tenemos, ¿no? O sea, todo el mundo sabe que algunos periodistas piden, por supuesto, un mecanismo de protección, cautelares y una serie de cosas, pero luego no hemos sido capaces precisamente para dotar de todos estos mecanismos, y luego estos mismos mecanismos también al propio gremio le pueden estorbar, y eso acaba exponiéndolos. Y tenemos casos en donde se pide un asunto de protección, un asunto de refugio acá, y 2 semanas después, porque no se pueden dar las condiciones, acaban por desgracia asesinados los periodistas. Entonces necesitamos ahí fortalecer esta vocación de la ciudad, y por supuesto lo que tiene que ver con la actuación de los cuerpos de seguridad, porque los cuerpos de seguridad generalmente en las manifestaciones públicas, cuando los periodistas, los reporteros gráficos están haciendo su labor, no hay un mecanismo que permita distinguir entre el encapsulamiento o estos mecanismos que utilizan los cuerpos de seguridad, y no distinguen entre manifestantes y profesionales de la comunicación. Y creo que ahí sí necesitamos reforzar mecanismos tanto de capacitación
para el propio gremio periodístico, como otra vez para las fuerzas de seguridad, los cuerpos policíacos, para evitar precisamente que el espacio público, que es, me queda claro, un espacio en donde se congregan una serie de derechos, desde la posibilidad de la protesta hasta el libre tránsito, pues tenga precisamente la posibilidad de expresarse de manera más libre. Había una parte, me parece fundamental, que pone la diputada Mariana Moguel en el tema, que es el asunto de la participación ciudadana. Yo diría, la participación ciudadana debe de considerarse también como uno de los derechos emergentes fundamentales en muchos ámbitos. Yo creo que este sistema integral de derechos humanos implica y tiene conexión precisamente con lo que tiene que ver con el buen gobierno y la buena administración, la dotación precisamente de servicios y la obligación que tiene precisamente el gobierno de garantizar estos bienes y servicios, y no solamente de garantizarlos, sino posibilitar la inclusión de la participación ciudadana para la incidencia en la toma de decisiones. Creo que es un derecho, digamos, no así establecido, emergente, pero claro, interdependiente en todo el asunto, y hoy más que nunca necesitamos echar mano de él. ¿Por qué? Porque creo que el proceso de reconstrucción, insisto, de la Ciudad de México va a implicar que las personas afectadas, las víctimas, tengan una incidencia fundamental en el proceso de reconstrucción, más cuando han perdido su patrimonio, y en casos mucho más dramáticos cuando hay personas que han perdido la vida, y ahí debe de haber un mecanismo, por supuesto, de acceso a la información, por supuesto, de acceso a conocer qué pasó y de acceso a la justicia, y ahí un proceso de participación fundamental en el asunto del tema. Y creo que la comisión, un poco siendo más maximalista, tiene que tener este proceso de participación, de diseño, de origen fundamental, en la inclusión, claro, de sociedad civil, que han sido siempre un aliado estratégico de la comisión, de la academia, pero también de los procesos de participación, por ejemplo, de las figuras que tenemos en términos de la participación vecinal, ¿no? Con los consejos delegacionales, que tienen comisiones de derechos humanos, de transparencia, de rendición de cuentas, y que necesitamos, por supuesto, generar alianzas estratégicas para poder hacer un despliegue de la comisión y de derechos fundamental en el asunto de toda la ciudad. Y creo que sí, necesitamos. Y por eso yo decía, una de las labores fundamentales es el seguimiento de la comisión que tiene que hacer a las leyes secundarias. Y ahí está pues todo el asunto del juicio de restitución, del asunto que creo que es una novedad, porque precisamente cuando el asunto de la queja, se agota la investigación, vienen las recomendaciones, y no se atiende de manera inmediata, allí había un tema de imposibilidad de las propias comisiones por ejercer el asunto del acceso a la justicia. Ahora, este juicio tiene que tener una perspectiva integral con diversas leyes. Por ejemplo, tenemos que empezar a armonizar la ley de víctimas en la ciudad, ¿no? Porque finalmente eso va a permitir que no solamente la reparación integral del daño a las víctimas, sino la posibilidad precisamente de evitar daños estructurales, prevenir el asunto de riesgo de violaciones de derechos humanos, y sobre todo de manera estructural cambiar la lógica para prevenir este tipo de actitudes. Me parece que digamos, ahí necesitamos ser muy actuantes. Las comisiones acababan simplemente con un asunto, digamos, de resarcir los daños a través de indemnizaciones, ¿no? Digamos que era, y hasta en la propia ley de víctimas se plantea un poco el tema de víctimas a beneficiarios del asunto, ¿no? Y creo que ahí hay también hasta un choque conceptual que necesitamos precisamente reconceptualizar en términos precisamente de cómo garantizar precisamente que la acción de una comisión haga no solamente un asunto de prevención, de evitar que estructuralmente se vuelva a plantear una violación sistemática, garantía de no repetición del asunto del acto, y además instrumentos que permitan precisamente el resarcimiento, porque el resarcimiento tiene que ver, digamos, con dos dimensiones fundamentales de la persona:
el asunto de su integridad y de su dignidad. Y que cuando hay acceso a la justicia y posibilidad de hacerlo, creo que volvemos a instaurar a la persona en el centro del universo. Después de que alguien ha sido violentado, hay una comisión de delito, hay un tema de hostigamiento, y cuando este hostigamiento de repente es invisible, necesitamos precisamente que las instituciones actúen como un mecanismo para volver a restituir integralidad, dignidad y confianza de las personas. Que creo que ese es un tema, digamos, fundamental e importante. No sé si lo que más creo, sí, se me ha acabado la tarjeta. ¿Alguna observación de algún diputado? Bueno, no, quedamos satisfechos con su exposición. Gracias. Pues cuente usted hasta con 5 minutos para podernos dar sus conclusiones y mensaje de su postulación. Muchísimas gracias. Yo quisiera, digamos, concluir insistiendo nuevamente en los ejes indispensables que requiere el diseño de la Comisión de Derechos Humanos en este contexto en particular. Tenemos un contexto distinto en la ciudad, y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México requiere precisamente de recuperar su presencia, su labor, su prestigio, como un referente, como un órgano público autónomo, que es un referente, ya sea un referente en la Ciudad de México, pero también a nivel nacional. Que la comisión se convierta, y hay que insistirlo, en este espacio de encuentro, de ideas y de construcción y de apropiación ciudadana. Ese tiene que ser uno de los ejes fundamentales, conformado por incidencia y participación, por supuesto, de sociedad civil, de academia, pero también de la comunidad. Yo diría de los pueblos, de los barrios, de las colonias, de las unidades habitacionales, porque ahí traemos también un tema importante en términos de exigibilidad de derechos, y hacer de la comisión, aunque sé que no alcanzó la Constitución para eso, una defensoría del pueblo, con una profunda raíz comunitaria, social y participativa. La comisión que necesitamos rediseñar tiene que ser un espacio abierto, plural y dialogante, cuyo eje de articulación sea la participación de la sociedad civil y el mandato del cuerpo colegiado del Consejo. Creo que esta es una parte muy importante. Y yo diría poner en el centro de la acción institucional la protección a las víctimas, ser un garante, insistimos, en el proceso de reconstrucción integral de la Ciudad de México, con perspectiva de derechos humanos, y además la posibilidad, un poco lo que me preguntaba la diputada, que se me pasó el asunto del derecho a la ciudad, este derecho precisamente a poder decidir sobre el tema de la ciudad. El derecho a la ciudad es no solamente cómo la pensamos, la queremos, la planeamos, sino cómo decidimos hacer un tema de incidencia para poder transformar la ciudad y poder plantearla bajo una lógica, yo diría hoy, de derechos fundamentales. El derecho a la ciudad como un derecho, yo diría, emergente, interdependiente, establecido en los marcos normativos, va a ser uno de los elementos fundamentales a través de los cuales la Comisión pueda trabajar precisamente para ser exigibles y garantizar precisamente, yo diría, la posibilidad de que quienes habitamos, transitamos y vivimos en esta ciudad tengamos una mejor calidad de vida y un bienestar centrado, por supuesto, en la persona. Creo que hoy la Comisión no puede dar un paso atrás en lo que precisamente no solamente queremos o deseamos, sino lo que requerimos precisamente en términos institucionales para la ciudad. Muchísimas gracias. Gracias, Mucio Israel Hernández Guerrero. Con eso concluimos su presentación. Nada más le pediríamos si nos acompaña a la foto testimonial.
Sí, ya. Buenas tardes, bienvenido Luis Javier Vázquez Ochoa a esta presentación para conocer de su propuesta rumbo a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos. Contamos con la presencia de varias ONGs que además forman parte del comité que para tal efecto se ha formado. Nos acompañan en esta mesa el diputado Jorge Romero Herrera. Se integran en unos momentos más los diputados Mariana Moguel Robles, la diputada Beatriz Adrián Olivares. Y bueno, vamos a dar inicio con su presentación. Sin más preámbulos, le cedemos la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Buenos días, buenas tardes a todos. Por supuesto, saludo a los diputados presentes y en su momento saludaré a las diputadas de esta Comisión de Derechos Humanos. También quiero agradecer la presencia de las personas que nos acompañan el día de hoy, que son parte importante de nuestras organizaciones de la sociedad civil, que me parece que tienen un papel fundamental en el seguimiento de estos procesos. Así que también agradezco la presencia de estas personas que nos acompañan hoy. Ustedes tienen ya, como requisito para poder participar en esta convocatoria, ustedes tienen por escrito ya un plan de trabajo que pues aborda una serie de temas que ustedes tuvieron a bien pedirnos a los concursantes. No quiero leer hoy, no es mi intención venir a leer el programa y las propuestas tal cual están en este escrito. Mi intención es más bien comentar con ustedes, platicar con ustedes cuál es la situación de los derechos humanos en la ciudad, cómo veo yo las problemáticas, las condiciones, las situaciones que se dan en la construcción del respeto y la vigencia de los derechos humanos en la ciudad. Quiero abordar este tema en 3 apartados. El primer apartado justo tiene que ver con esto, con el contexto de la ciudad, la situación que estamos viviendo hoy en día en la ciudad en términos de vigencia de los derechos humanos. En un segundo momento, en un segundo punto, quisiera yo abordar el papel de la Comisión. En ese contexto, con estas problemáticas, con estos avances, que también hay que decirlo, esta ciudad se ha destacado por un importante avance en materia legislativa en el tema de los derechos humanos. Y el papel de la Comisión de Derechos Humanos se vuelve crucial con estas nuevas tareas y en estas nuevas encomiendas que nos mandata la nueva Constitución de la ciudad. Y en un tercer punto, sí quisiera, sin detallar, como está ya escrito en mi programa de trabajo, algunos, me parece, temas fundamentales en la construcción de una propuesta de trabajo para poder dirigir y coordinar los trabajos de la Comisión. Estos son los 3 apartados con los que quisiera yo abordar estos temas. Por supuesto, agradezco mucho este espacio, me parece que es muy importante en este tipo de concursos porque podemos tener un pulso más cercano de los que estamos contendiendo para este importante puesto en la ciudad. Quiero decir, antes de hablar de la situación de los derechos humanos de la ciudad, que los derechos humanos son, hoy por hoy, uno de los temas fundamentales de cualquier Estado democrático de derecho. Creo que vale la pena poner en juego esta importante temática. No hay, hoy en día, nadie que pueda negar que los derechos humanos son un indicador de gobernabilidad de cualquier país y de cualquier ciudad. Los derechos humanos se vuelven el eje fundamental en la construcción de un Estado democrático de derecho. En la medida en que se cumplan esos derechos es que vamos caminando a la construcción de un Estado democrático verdadero de derecho. Y me parece que este país ha dado importantes pasos en esta construcción. Tenemos la reforma al artículo 1 constitucional,
tenemos, por supuesto, todas las firmas y ratificaciones de tratados internacionales, que me parece que es un paso muy importante por el gobierno mexicano, estar muy sensible y muy cercano a los instrumentos internacionales que le van dando también fortaleza al Estado de Derecho en nuestro país. Así que la construcción pasa, sí, por tener estos avances legislativos, pero también pasa por la construcción de condiciones de viabilidad para que esos derechos se den. Hay tres cosas que me parece sustantivo que en un país y en una ciudad tienen que darse para que haya una vigencia de los derechos humanos. Tiene que ver con medidas legislativas, creo que esta ciudad es un ejemplo de ello. Nuestra nueva Constitución es un marco de mucha avanzada, y me atrevo a decir que hasta los japoneses nos envidiarían, porque me parece que la Constitución, más que otra cosa, es una carta de derechos humanos. Pero eso implica muchos retos para construir la segunda parte que me parece sustantiva. Las condiciones administrativas y operativas que le den viabilidad a estos derechos humanos. Aunque tengamos muchos avances legislativos que me parece que hay que celebrar, si no hay voluntad política, si no hay una política clara de articulación entre las distintas autoridades e instituciones en esta ciudad, no vamos a poder darle viabilidad a esa Constitución. De ese tamaño es el reto que tenemos ahora en esta ciudad. Y eso tiene que tomar en cuenta todos los niveles en la ciudad. Por supuesto al gobierno central, a su administración pública, pero también a las alcaldías. No olvidemos que ahora tendremos un nuevo orden administrativo en la ciudad, que son las alcaldías, y que además la Constitución también establece la obligación de establecer y de conformar oficinas que atiendan el tema de los derechos humanos. Así pues, ese es el tamaño del reto que tenemos enfrente, construir ahora condiciones de posibilidad. ¿Cómo veo la situación de los derechos humanos en la ciudad? Esta ciudad se ha caracterizado por grandes avances en muchos temas. Esta ciudad se ha vuelto una protagonista fundamental a nivel nacional y a nivel internacional. Me refiero a temas que tienen que ver con, por ejemplo, el tema de los matrimonios del mismo sexo, el tema de la interrupción legal del embarazo, las políticas públicas que atienden los derechos económicos, sociales y culturales en la ciudad, que atienden a los grupos que se dan en esta ciudad, que conforman esta ciudad, el tema de adultos mayores, en fin. Creo que tenemos muchos avances en esta materia. Pero empiezan también a haber otros temas emergentes que nos retan. Por mucho que podamos avanzar en materia legislativa, la dinámica social siempre está por delante. Y entonces tenemos retos fundamentales para ir conteniendo estas realidades que exigen una atención pública de esos asuntos. Y la comisión en este tamaño de problema, en este tamaño de esta magnitud de retos, pues tiene un papel muy, muy importante. Ahorita voy a hacer una explicación más clara del papel de la comisión. Si podemos observar lo que nos dicen los registros y los datos de la Comisión de Derechos Humanos del DF, y desde que yo estuve en esta comisión, porque quiero decirles que estuve 7 años en la gestión del maestro Álvarez y Casa, primero como coordinador de asesores y después como secretario ejecutivo, observábamos que la repetición de las quejas en materia de administración y procuración de justicia, pues eran una de las principales materias que teníamos que atender en la comisión. Y también observábamos conductas violatorias de derechos humanos desde las distintas corporaciones de la policía. Pero también observamos en esta comisión, y desde entonces,
hay que ver los datos de ahora, pero no ha cambiado la dinámica en esta ciudad. No ha cambiado, no han cambiado los temas. Me refiero a que tenemos una sistemática violación de los mismos problemas. Pero también hoy hay temas emergentes, como hace un momento se los comentaba. Hoy por hoy hay temas de los cuales no nos hemos hecho cargo, que ponen en riesgo la viabilidad de la seguridad de las personas. Y no me refiero solo a la seguridad pública en la relación con los policías, me refiero a una seguridad de mayor profundidad, que es la seguridad humana. Hay problemas en esta ciudad que no se han atendido y que se tienen que atender y que pueden ser violatorias a sus derechos humanos si no se atienden. Me refiero al tema del agua en esta ciudad, me refiero al tema de la calidad del aire en esta ciudad y, por supuesto, temas emergentes como el que ahora estamos observando después de lo que sucedió con los temblores del 7 y del 19 de septiembre. Hay un tema que tiene que revisarse a profundidad, que es el tema de la manera en cómo estamos urbanizando nuestra ciudad. Tenemos que revisar las políticas de construcción, los reglamentos, las normas y todo aquello que esté siendo el andamiaje jurídico y operativo en términos de la construcción en esta ciudad. Tenemos algunas delegaciones donde ha crecido de manera exponencial las casas habitación, los edificios con departamentos, en fin. Yo creo que es un tema que también está, digamos, como un tema emergente que tiene que atenderse inmediatamente. El papel de la comisión en estos temas pues, es sustantivo. Es sustantivo, no veo yo una comisión hoy en día que esté en una posición proactiva en estos temas. Y creo que son temas que no podemos dejar pasar. Y son temas que tienen que ver con este concepto de seguridad humana, que es un concepto que nosotros acuñamos cuando hicimos el modelo de gestión, perdonen ustedes, cuando hicimos el modelo de gestión del que les voy a platicar en un momento. Entonces, sí hay avances en la ciudad, sí hay avances legislativos, pero todavía hay muchos pendientes y hay muchas deudas con las personas que habitamos y transitamos esta ciudad. Y es momento, y tenemos digamos yo lo diría así, un momento histórico en esta ciudad, porque nunca hemos tenido el nivel de normas que tenemos ahora para poder echar a andar mecanismos muy concretos de una política que atienda a los derechos humanos. Estamos en este momento, en esta situación en la que podemos y tenemos las herramientas adecuadas para poder construir esta cultura de respeto a los derechos humanos. Pero bueno, la comisión no lo va a hacer sola. Tiene una tarea sustantiva, me parece que el papel de la comisión tiene que ser una tarea articuladora de una política de Estado en derechos humanos, donde todas las autoridades y los órganos y los poderes de esta ciudad puedan construir un sistema de derechos humanos en esta ciudad. Y la comisión tiene un papel sustantivo ahí. De ahí paso un poco al segundo tema que tiene que ver con el papel de la comisión. Ya hablé de los problemas, ya hablé de la magnitud de lo que significa vivir y construir condiciones de los derechos humanos en esta ciudad. Y el papel de la comisión se vuelve importante porque no solamente tiene que atender a las personas que van en búsqueda de justicia y en búsqueda de reparación del daño por haber sido violados sus derechos humanos, sino también se vuelve una institución que debe ser la aceitadora de esta política de derechos humanos en la ciudad. Es la institución que tiene que decirle a las otras instituciones cuál es el rumbo y cuál es el objetivo de una política en derechos humanos.
Y creo que hay que evaluar un poco lo que ha sido la Comisión de Derechos Humanos para hablar de este tema. Es una institución joven, tiene un poco más de 20 años, pero es una institución que ha dejado muchos aprendizajes. Es una institución que a partir de sus titulares y sus cuerpos directivos y los visitadores que han atendido los problemas de la ciudad, es una institución que puede y debe revalorar estas experiencias para hacer un mejor trabajo hacia el futuro. Yo puedo hablar de lo que me tocó vivir en la Comisión de Derechos Humanos. No hay que empezar de cero. Esta tarea que estoy platicando con ustedes no empieza de cero. Hay muchas cosas que tenemos que rescatar. En el año de 2000, en los años que me tocó trabajar, del 2002 al 2010, en la Comisión de Derechos Humanos, me tocó colaborar con el maestro Álvarez y Casa en el diseño e implementación de un modelo de gestión de la comisión. No podemos empezar de cero y no tenemos por qué empezar de cero. Lo que tenemos que hacer es revisar qué ha pasado con ese modelo de gestión, que en su momento dio muy buenos resultados, hay que decirlo. Es un modelo probado, es un modelo que atendió problemas de la magnitud del News Divine, de la magnitud del problema que hubo en la ciudad, en términos del plantón de reforma. Es un modelo que permitió atender a las víctimas, es un modelo que permitió estar del lado de las víctimas, es un modelo que construyó autonomía, que es un principio fundamental en la Comisión de Derechos Humanos. Si no hay autonomía, no puede funcionar una Comisión de Derechos Humanos. Los principios de París y los tratados internacionales hablan de lo que es la autonomía. Y una cosa que hay que revalorar y restablecer es la autonomía de esta comisión. Y no es tarea solo de la gente que trabaja ahí, es tarea de todos, del respeto de las autoridades, de las dependencias, de la administración pública. Todos tenemos que construir esa autonomía. Y ese modelo de gestión generó esa autonomía. Es un modelo de gestión que se dio un fortalecimiento institucional en base a un servicio civil de carrera, que hoy, me parece, se ha hecho a un lado. Es un modelo de gestión que también permitió hacer informes especiales para atender las causas estructurales que estaban dando y estaban provocando violaciones de derechos humanos. Ningún titular ha hecho tantos informes especiales de causas estructurales como los que se dio en ese periodo. Y creo que es una tarea y es una práctica que debemos recuperar. No solo tenemos que atender a las personas que llegan, por supuesto que esa es la tarea sustantiva, estar del lado de la víctima, pero también la comisión tiene que ir al fondo y dialogar con las autoridades para ver qué es lo que sistemáticamente está dando lugar a que haya violaciones en un sentido o en otro. Recuerdo un tema muy importante que atendimos, que hoy es uno de los principales, hablaba yo de los problemas de la ciudad que tenemos en la ciudad. El sistema penitenciario es un tema que fue tal vez el tema más atendido por la comisión como fenómeno multifactorial de violación a derechos humanos. El maestro Álvarez y Casa y el cuerpo directivo que acompañamos en ese entonces, nos sentamos con la Asamblea Legislativa, con las y los diputados de ese entonces, con los directores de los penales y hasta el mismo jefe de gobierno estuvo presente en una mesa donde revisábamos entre todos qué era lo que estaba pasando en el sistema penitenciario. Porque lo que no podemos hacer es estar atendiendo la emergencia, tenemos que atender qué es lo que está causando esa cultura, digamos, o esas problemáticas que afectan a las personas que están en reclusión. Es un modelo entonces que, como les estoy platicando, pues es un modelo probado, que me parece que muchos de sus logros y muchos de sus avances pues se han ido dejando a un lado y que hay que restablecer. Lo primero que yo diría es, si soy
beneficiado por el voto de ustedes y de sus compañeros y compañeras diputados, tenemos que rescatar esas experiencias que dieron resultados por supuesto, en una realidad y en una coyuntura específica, pero que nos permitirá ese modelo también mirar lo que hoy sucede en materia de derechos humanos. Una cosa que también me parece muy importante mencionar es la tarea que la Comisión hizo con las organizaciones de la sociedad civil. Hoy en día me parece que uno de los problemas que tiene la Comisión es haber abandonado las agendas temáticas con las organizaciones de la sociedad civil. La Comisión tiene que trabajar con estas organizaciones porque son las que día a día van atendiendo las problemáticas de los distintos sectores de la sociedad. Hay problemas y violaciones a los niños y a las niñas. Hay problemas también con los derechos humanos de las personas adultas mayores. Hay también problemas que tienen que ver vinculadas al asunto de las preferencias sexuales. Hay que atender la agenda LGBTI. Tenemos que atender el conjunto de problemáticas que nos han venido a presentar y a trabajar con la Comisión las distintas organizaciones de la sociedad civil. No podemos, no debemos hacer a un lado el trabajo con estas organizaciones. Es un tema también muy importante en la construcción de una nueva institucionalidad para la Comisión. No quiero dejar de lado ese tema que me parece muy importante. Así pues, creo que este modelo, como ya les he mencionado, ha tenido importantes logros. Creo también que en su momento, en el modelo de gestión en el que yo pude colaborar y trabajar como secretario ejecutivo, el papel de los consejeros y de las consejeras es muy importante. Tenemos que revalorar el trabajo de los consejeros y las consejeras. Es un órgano de dirección, no son invitados a la mesa de la institución. Es un órgano de decisión y hay que darle el peso que tiene cada una de las consejeras y los consejeros, porque son ciudadanas y ciudadanos que tienen experiencia en el tema, que tienen una convicción y un compromiso con los derechos humanos, y hay que revalorar también su trabajo y su tarea. Creo que también eso ahora, digamos, se ha ido dejando un poco de lado. Así pues, entonces, como les digo, el papel de la Comisión con este modelo, con muchos aprendizajes, por supuesto también con lo que ha sucedido en la siguiente administración, que es la que está terminando, pues tendría que generar una nueva planeación, una nueva estrategia y sobre todo estar a la altura de una ciudad con estos problemas y con estos desafíos que todos los días tenemos en materia de derechos humanos. Sin más, paso al tercer punto, que tiene que ver más con las propuestas muy concretas. Yo abordaría 5 objetivos muy importantes para tomar y retomar los trabajos de la Comisión. El primero es el que les decía en relación a restablecer la autonomía de la Comisión. Sin autonomía no podemos tener una eficiente y eficaz función de el respeto y la vigencia de los derechos humanos. Si las autoridades, si otros actores no respetan la autonomía y no ayudan a generar estas condiciones de posibilidad, me parece que estamos en graves problemas. Una cosa también que hay que decir en términos de la autonomía tiene que ver también con que el papel de la Comisión está del lado de la víctima.
el papel de la comisión está del lado de las personas vulnerabilizadas en sus derechos humanos todos los días. Nuestra tarea será velar por estas personas. Eso tiene que ver con la comprensión del concepto de autonomía, porque si no, las confusiones nos pueden llevar pues, a callejones sin salida que no benefician a nadie. Así que estoy proponiendo como un objetivo el restablecimiento y el fortalecimiento de la autonomía de la comisión. En un segundo momento, me parece que es muy importante restablecer la confianza y la credibilidad en la comisión. La comisión ha sido un referente nacional e internacional, esta comisión de esta ciudad. Tenemos que volver a colocar a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en el papel que ha tenido como punta de lanza de muchas otras comisiones en el país. El trabajo de fortalecimiento institucional que hicimos en estos años en los que yo estuve colaborando tuvo que ver con invitar a distintos actores internacionales para capacitarnos en distintos,